Buenas, Juanjo, ¿qué pasa? ¿Qué tal todo, David? Un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en este ratito y esperemos que la gente aprenda mucho sobre la temática que vamos a hablar. Juanjo, ahora mismo, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, yo soy traumatólogo, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, y ahora mismo yo trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca, que es el hospital de tercer nivel que hay aquí en Murcia. Allí estoy en el área de ortopedia infantil, que somos una unidad de referencia nacional, de las cuales hay 5 en toda España, es decir, que puede venir cualquier paciente de toda España. E incluso también estamos con la acreditación prácticamente a punto de aprobar, de ser aprobada la acreditación europea. Y además, pues tengo mi consulta privada, donde allí hago traumatología infantil y de adultos. Yo me gusta mucho, mis dos especialidades es la traumatología ortopedia infantil y la traumatología deportiva. Y bueno, soy el médico de un tenista profesional, que es Carlos Alcaraz, que bueno, hace poco no se conocía, pero es un chaval muy joven que tiene mucha proyección, ha dado una buena subida de ranking y es un chico que nos va a dar muchas alegrías al tenis español. Y además llevo el equipo olímpico de boxeo, de la Selección Nacional de Boxeo. Y bueno, pues trato mucho deportistas, me gusta mucho la rodilla, digamos que es mi articulación preferida y me gusta mucho el tema deportivo y aprender. La verdad es que soy una mente un poquito inquieta en ese sentido y me gusta escuchar otras opiniones, leer. Bueno, digamos que lo que yo vaya a decir hoy, a lo mejor dentro de 4 años no digo lo mismo, ¿no? Pero esto va cambiando. Y ese es mi resumen a grosso modo. Vale, suele pasar eso de que cada 4 años vamos cambiando de idea. ¿Y cómo Sí. nació tu interés por la traumatología deportiva? Pues yo tenía claro que yo no soy un médico, digamos, de vocación. Yo cuando estudiaba en el instituto, yo nunca pensaba ser médico. Al final me metí en medicina por las notas, porque se me daba bien estudiar y me convencieron prácticamente mis padres. Pero lo que sí tenía claro, de hecho yo cuando elegí plaza en la universidad, mi primera opción era fisioterapia, la segunda opción era educación física y la tercera opción era medicina. Al final me convencieron, pues se me daba bien estudiar, bueno, sabes tú, los padres ahí hacen un poco la presión y me metí a medicina, pero con el único objetivo de hacer medicina deportiva. Medicina deportiva es una especialidad que no es vía MIR, por tanto es una especialidad que, pues, digamos que no tiene ese soporte social, que en otros países sí que la tiene, en España es una especialidad bastante difícil en ese sentido, y al final la opción para estar más relacionado con el deporte era la traumatología. Y al final, pues eso, hice medicina, yo tenía claro que quería hacer trauma y una vez dentro de la traumatología, en la residencia, pues yo ya fui médico del Murcia de fútbol, estuvimos, bueno, segunda división B, de hecho yo estoy en Huelva varias veces ahí jugando con el Recre, segunda división A, y pues ya empecé con el tema deportivo y ya me fui metiendo en la traumatología tanto a nivel de operar prótesis, fracturas, etcétera, como a nivel ya fuera del hospital en trauma deportiva, equipos de fútbol profesionales, etcétera. Y ahí ha ido creciendo. Y bueno, pues la verdad es que estoy en un momento ahora mismo muy feliz porque me gusta mucho mi profesión. Cada vez, pues eso, tengo más pacientes y me veo más tranquilo en la consulta. Al final pasará como con vosotros, ¿no? Que llega un momento, o sea, al principio se sufre mucho cuando sales a la calle, ¿no? E empiezas a trabajar, pues cuanto más estudias, más dudas tienes, ¿no? Y pues yo al final estoy ahí en una etapa bastante buena porque a nivel de la cirugía que a nosotros nos estresa es nuestra parte de operar, ¿no? Pues al final yo puedo decir que dominamos un 85% de nuestra especialidad, ¿no? Y podemos operar muchas cosas y estoy en una época muy buena y estoy muy contento con la profesión y con la elección que he tomado. Suele pasar, eso que has dicho. Y también has dicho antes que te has especializado en traumatología de rodilla. ¿Cómo empezó tu Sí, interés por eso? ¿Porque estuviste lesionado, trataste a algún deportista o casi todos los deportistas que venían era de rotura de claro, LCA, etcétera? ¿O cómo fue? claro. Sí, la rodilla, como yo he dicho, empecé en el fútbol es la lesión estrella, ¿no? Y es la que más miedo se tiene, el ligamento cruzado es la patología que el deportista se lleva las manos a la cabeza porque puede ser el fin de su carrera. Y el menisco, pues bueno, son, digamos, estructuras que se lesionan muy frecuentemente en deportes de pivotaje. Digamos, esa articulación es una articulación
que al final a nivel de artroscopia, que es la técnica que más usamos hoy en día, ¿no? Que es meter la cámara y ver cómo está todo, a nivel de artroscopia es una articulación que se aprende bastante rápido. Es, a diferencia, por ejemplo, de un hombro, el hombro es una articulación más compleja a nivel artroscópico, o un codo. El codo, yo también hago artroscopia de codo y de hombro, y el codo es bastante más difícil, es una articulación muy congruente. En cambio, la rodilla te permite, hay más espacio, hay mucho más estudios científicos de artroscopia de rodilla porque hay muchas más lesiones. Entonces, digamos que vas controlando cada vez más y la rodilla es una articulación que bien estudiada, bien tratada, bien rehabilitada, es una articulación que nos puede dar bastantes alegrías. Por lo tanto, trato desde... Y aparte yo trato pacientes de 0 a 100 años, porque hago artroscopias. Hace poco hice un niño de 2 años, ¿no? Una mini rodilla, donde tienes que meter una mini cámara, porque hay lesiones también de rodilla en niños muy pequeños. Y hablando del ligamento cruzado, recientemente sí se ha visto mucha lesión en pacientes en crecimiento. Yo llevo unos años donde, valga la redundancia, porque usamos mucho la palabra pandemia o epidemia, podemos decir que tenemos una epidemia encima de lesiones de ligamento cruzado anterior, que si quieres después podemos tratar un poquito los factores de riesgo que podríamos, digamos, intentar evitar estas lesiones tan importantes y que pueden ser lesiones de por vida para un paciente que pueden dejar secuelas muy importantes, ¿eh? Sí, te iba a preguntar eso porque se ha visto en la última evidencia científica de que hay una ola bastante grande de eso, que cada vez se están lesionando más niños, sobre todo de ligamento cruzado anterior, en la adolescencia. ¿A qué se puede ver Así eso? es. Pues mira, varios motivos. Para mí los más importantes, voy a empezar por los más importantes para mí a nivel personal. Uno de ellos es que el deporte femenino ha aumentado mucho, lo cual es una muy buena noticia, porque cada vez más mujeres hacen deporte, pero a nivel, el sexo femenino, a nivel hormonal, hay unas diferencias con el sexo masculino. Y a nivel de valgo de rodilla, el valgo dinámico de las rodillas, que es una cosa que se puede trabajar desde el punto de vista de la preparación física, se puede trabajar y evitarlo. Ese valgo dinámico de rodilla es el cáncer del ligamento cruzado. Y las mujeres tienen más valgo. Por lo tanto, se está viendo mucho ligamento cruzado en general, pero el aumento es más exponencial a nivel del sexo femenino. Además, los campos de fútbol, casi todos son de césped artificial, hablando de fútbol como deporte estrella en España, ¿no? Y la gran mayoría de chavales y de adolescentes juegan con botas que no son las adecuadas, no juegan con multitacos, juegan con las botas de sus ídolos, que son esas botas de tacos. Además, los campos no están bien cuidados. Los campos están muy bien cuando se inauguran, pero sigue siendo el mismo campo 6 años después. Entonces, no están bien cuidados. Hay poca preparación física específica para el ligamento cruzado. Hay protocolos, tú los conocerás, el FIFA 11 Plus, el FIFA 11 Plus Kids, incluso hay FIFA 11 Plus referee para árbitros, ¿no? Y no se invierte el tiempo necesario en evitar, en hacer estos protocolos, que al final son protocolos de propiocepción, de coordinación, para evitar esta lesión. De hecho, se ha demostrado que si se siguen los protocolos, se puede disminuir hasta el 50%. Y una cosa muy importante que yo considero que es casi lo más importante es la ausencia de multideporte. Y eso también está demostrado científicamente. Los niños hoy en día, el que juega al fútbol, pues se va metiendo fútbol y digamos, se profesionaliza mucho antes de lo que pasaba hace unos años, ¿no? Y se ha demostrado que los deportistas jóvenes que hacen muchos deportes, juegan al fútbol, al baloncesto, corre, nada, juega al tenis, a nivel coordinativo, a nivel de recepción de saltos, etcétera, pues van a tener una rodilla más coordinada, para que todo el mundo lo entienda, y de menos riesgo de lesión. Hoy en día el niño, pues al final, pues porque hay muchas actividades extraescolares, o cuando hace un deporte hace siempre el mismo, ¿no? Y hay una ausencia de multideporte que puede ser un factor de riesgo también. Además, sobrepeso, genus recurvatum, que a veces hay estructuras que no puedes, cosas que no puedes cambiar, ¿no? Hay una serie de cosas que el tener un surco intercondylar estrecho, pues ya cosas, digamos, no modificables. Pero para mí lo más importante es lo que te he comentado, ¿no? El tema de los terrenos de juego, el sexo femenino y la ausencia de multideporte y una mala elección de la bota de fútbol, hablando del fútbol en concreto. Sí, me ha hecho gracia porque hace el anterior podcast hablé con Rodrigo, que es un preparador físico que está en Estados Unidos, y hablábamos de las diferencias que hay entre la filosofía de España en cuanto a la preparación física y el deporte en niños y la de allí.
Y es que nosotros estamos súper atrasados. En plan, allí directamente el multideporte es esencial, es decir, casi todos los niños están haciendo multideporte y también está bien visto el entrenamiento de fuerza y la preparación física. Y aquí en España al revés. En España incluso muchas veces pone a un niño a hacer preparación física o trabajo de fuerza y como que se ve mal. Y aparte de lo que has dicho, yo creo que también viene el problema de que muchos padres creen que su hijo va a ser Cristiano Ronaldo Mm. y se van a muerte con el deporte a practicar. Y también es que en España creo que no hay escuelas multideporte, que es lo malo. En Estados Unidos sí, y aquí en Sí. España no conozco muchas escuelas multideporte. No sé si tú conoces allí en Murcia o algo. No, no. Y has dicho una cosa que para mí es básica y, bueno, vosotros sois los grandes defensores, que es el tema de la fuerza. Se ha demonizado desde siempre la fuerza en gente en crecimiento y realmente la fuerza es la vía de la prevención. Aparte, la fuerza se puede trabajar y volvemos a lo que he dicho antes de 0 a 100. A gente mayor, gente joven, ahora mismo es algo que hay que trabajar desde el principio, que no frena el crecimiento ni hay ningún problema a nivel de las fisis, de los factores de los objetivos del crecimiento de los niños, y sí que va a prevenir de lesiones y de madres mías. Es decir, que multideporte y trabajo de fuerza creo que es algo que debería de implementarse y al final somos nosotros los que tenemos que divulgar eso, porque esa creencia está ahí estabilizada en la sociedad de que es malo y se ha demostrado que no es así. Al revés, es que es bueno, es muy beneficioso. Vale. Volviendo otra vez al tema del ligamento cruzado anterior, ¿crees que hoy en día hay un número excesivo de operaciones de ligamento cruzado anterior? Es una buena pregunta con posibles respuestas. Digamos que sí porque hace poco, y yo mismo fui el primer sorprendido, cuando vi el estudio de Grindem hablando de la comparativa entre los pacientes que no se operaban, bueno, digamos todos con el cruzado roto, que no se operaban del cruzado, pero se hacían un buen trabajo de readaptación de esa rodilla, y los pacientes operados. Y los pacientes operados tienen peores resultados. Entonces dices tú, bueno, que estamos haciendo algo mal, ¿no? Porque si los que se operan van peor, pues no estamos haciendo las cosas bien. Eso a nivel de la traumatología, que es mi especialidad, ese tipo de estudio, ese tipo de visión no ha calado. No se habla de eso. Nosotros seguimos hablando de cómo operar, si doble fascículo, monofascículo, si ponemos un tornillo de una manera, de otra, dónde lo colocamos, si navegamos, etcétera. Pero no se ha planteado nunca en un paciente joven el no hacer la cirugía. Eso no se ha planteado. Pero sí se ha visto que tiene una cabida muy importante el no operar. Y quizá lo lógico sería, yo uso mucho en mi práctica el sentido común y el ir de menos a más. Entonces tú puedes tener un paciente con ligamento cruzado y decir, oye, vamos a trabajar durante 3, 4 meses una muy buena readaptación con profesionales y vamos a ver cómo estás dentro de 4 meses. Oye, que estás con la rodilla estable, los cuádriceps súper tonificados, pues bueno, pues vuelve a tu vida normal poco a poco, ¿no? Es decir, con una buena readaptación, un buen seguimiento, vuelve a tu vida normal y ya veremos si la rodilla está estable, si el cruzado es un ligamento de estabilidad. Y ya veremos si después, oye, que la rodilla sigue siendo inestable, me duele, pues te operas, ¿vale? Entonces, haces una buena preparación si no funciona, haces la cirugía. También depende mucho del tipo de paciente, ¿vale? No es lo mismo un paciente que esté, digamos, profesional del deporte, que ahí, digamos, que no puedes fallar, no puedes probar. Tienes que ir, digamos, a lo más seguro y saber que tiene unos años de deportista profesional que son cortos y que hay que intentar volver al deporte lo antes posible. Pero en pacientes no tan demandantes sí que se podría plantear el no operar y el ver cómo evoluciona, ¿vale? Entonces, quizá esa pregunta que me has hecho, la respuesta pueda ser que sí, que hay más cirugía de la que se debería, porque muchos de ellos, la cirugía tiene efectos secundarios. La cirugía se puede infectar, puede hacer una rigidez articular, puede fallar el ligamento y ya ha sacado un ligamento de su rodilla, ha sacado un injerto. Es decir, que la cirugía tiene efectos secundarios, que no son ninguna tontería, ¿no? Entonces, quizá se podrían evitar muchas cirugías. Yo creo que al final lo más importante es la selección del paciente. Es lo que creo que es lo más importante de cara a operar o no operar. La selección del paciente que sea la correcta. Vale. Y Juanjo,
En cuanto a esto, es decir, hace 2 días hice un podcast con Fernando, que también es rehabilitador de trabajo con fisio y está especializado en la rehabilitación del cruzado. Y muchas veces me ha dicho que él opta por el tratamiento conservador, pero que incluso estando muy bien, lo que pasa es que como que lo obligan a operarse porque la federación es como que le da el seguro, si no le quita el seguro. Y muchas veces como que lo obligan a operarse porque si no le quitan el seguro. No sé si sabe algo de eso. David, perdón, te voy a pedir que me hagas otra vez la pregunta Se ha quedado porque pillado, ¿no? se ha cortado un poquito. Sí, Vale. sí. Que hablando con Ahora, Fernando, perfecto. que redacta un montón de ligamento cruzado anterior y trabaja en fisio, muchas veces él opta por el tratamiento conservador y ha visto muchas veces que en muchas ocasiones que al ser de la Federación de Fútbol, como que lo obligan Ujú. a operarse, porque si no se opera, como que pierde el seguro. No sé si sabe algo de esto. Ya. A ver, cuando hablamos, no lo he escuchado eso, el tema de, porque la obligación es una palabra que no gusta, ¿no? A nivel profesional, oye, me obligan a hacer algo, pues para eso tengo un criterio, ¿no? Pero sí que es verdad que, tú mismo lo has dicho antes, ¿no? Tratamos, cuando hablamos de federación de fútbol, es un tema muy sensible, porque son chicos que están federados, que algunos llevan una evolución mejor que otros, donde influyen los padres muchísimo y donde el tratamiento conservador, digamos que no está muy estandarizado, porque la gente, en el momento que se operan del cruzado, ven en la tele que la gente, los futbolistas se operan a las 2 semanas o antes incluso, ¿no? Al día siguiente. Entonces, es difícil explicar el tema de los beneficios del tratamiento conservador en este tipo de población. Yo quizá empezaría por un tratamiento conservador de ligamento cruzado en pacientes, pues un jugador amateur de pádel, en un abogado que haga deporte, digamos, no tan exigente, porque los niños son el principal riesgo, los niños o los jóvenes, digamos, de entre 15 y 25 años, son el grupo de población que más se rompe el cruzado y que más riesgo tiene de volverse a romper. Entonces, hay una cosa también, que es la otra parte de esta cirugía, que hay estudios que dicen que en pacientes no operados del cruzado hay más riesgo de lesión de menisco o de cartílago. No olvidemos que el cruzado es un estabilizador primario de la rodilla, es un estabilizador primario muy importante y cuando se lesiona pasan a formar parte de la estabilización de la rodilla estabilizadores secundarios, como los meniscos. Y el menisco y el cartílago son estructuras que lesionadas, sobre todo el cartílago, son irreversibles prácticamente. Es decir, que tú te rompes un menisco en una zona blanca y se te quita la zona blanca, te quedas con menos almohadilla. Tú te lesionas el cartílago y te haces una úlcera y puedes intentar regenerarlo, pero ya tienes una lesión del cartílago que es como un comienzo de artrosis. Es decir, que hay una visión que nos dice que en pacientes no operados hay más riesgo de lesiones de menisco y de cartílago que pueden ser secuelas de por vida más importantes que el cruzado. Entonces, en mi opinión, la población, digamos, de deporte federado, para que llegue a ellos esto que estamos comentando, el tratamiento conservador, deberíamos de empezar por pacientes menos demandantes, porque ahí muchos padres o muchos entrenadores o muchos profesionales van a decir, oye, tú no lo operas, pues lo opero yo. Y se va a operar por otra vía, porque va a pedir una segunda opinión y se va a terminar por operar porque lo que está estandarizado es la operación. Y es un grupo de riesgo, ¿no? Es un grupo, los pacientes jóvenes de federaciones deportivas tan jóvenes, ese es el grupo que hay que operar, digamos, cuando está indicado, por supuesto, hacer muchas veces una plastia extraarticular, una plastia de Lemer, o sea, una doble cirugía, y volver al deporte a partir de los 9 meses. Porque si se vuelve antes, o sea, haces una cirugía simple, ese paciente tiene mucho riesgo, más de un 30% de romperse la misma o la otra rodilla. Vale. En- ¿Crees que falta educación en España sobre la operación? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Al final, lo que conocemos, lo que trabajamos con esta cirugía y lo que conoce la gente es totalmente distinto. De hecho, la gente tiene unas expectativas mucho mayores de las reales. Y eso hay que explicarlo en la consulta, porque, y está también en estudios científicos, la gente cuando se va a operar del cruzado, pues al final tiene el ejemplo pues de Carolina Marín, ¿no? Que se operó del cruzado de Sergio Llull y vuelven a competir al máximo nivel. Y eso no es la realidad.
La realidad es que, digamos, menos de un 50% de deportistas profesionales vuelven a su nivel previo y un deportista profesional tiene todo a su favor para volver al deporte previo. Entonces, hay poca información, hay que decirle al paciente, hay que decirle la verdad de esta cirugía, es una cirugía que va a dejar secuelas siempre y también hay que trabajar mucho el tema psicológico, ¿vale? Porque gran parte de los pacientes que no vuelven a su nivel previo es por un miedo psicológico después de esta lesión. Es decir, que hay que trabajar también esa vía, ¿eh? Vale, entonces ya resumiendo, que nos hemos enrollado un poquito los dos, es que muchas veces no hace falta operar, que siempre va a haber que valorar ese caso y que Eso es. optar por el tratamiento conservador como primera opción en muchas ocasiones puede venir bien y si sigues con molestia o dolor, etcétera, sí deberíamos operar. Eso sería la opción de mayor sentido común, ¿vale? Es decir, eso sería... Ahora bien, es un mundo ideal, porque la readaptación de esa rodilla sin ligamento cruzado necesita de profesionales muy preparados, ¿vale? Y de tiempo y a veces de inversión económica. Entonces, es un mundo ideal, donde poca gente puede acceder a ese mundo ideal. Si nos vamos a un tratamiento conservador de ligamento cruzado en un hospital público, ese tratamiento va a empezar a los 2 meses y medio, se van a poner en fila con otros pacientes y no va a ser un tratamiento correcto. Es decir, que de hecho se dice que menos del 5% de los pacientes con ligamento cruzado reciben, operados o no, reciben un tratamiento readaptador correcto. Por tanto, lo que dices es verdad, pero la realidad es otra. La realidad es otra y ese mundo ideal deberíamos de luchar por conseguirlo. Para eso estamos nosotros, estáis vosotros, están los fisioterapeutas, está el trabajo en equipo, que para eso es básico, en centros pues, multidisciplinares. Yo tengo muchos amigos, al final son amigos profesionales de la preparación física, de la fisioterapia, y cuando compartimos un paciente al final es una comunicación continua, ¿no? Entonces, ese mundo ideal debería ser un mundo real, ¿vale? Y por eso digo que lo veo un poquito complicado, pero es lo que debemos de luchar, ¿eh? El problema es que a día de hoy el readaptador todavía no está como figura en España. En plan, directamente en el hospital está la rehabilitación y lo que hemos hablado es un protocolo, pero es verdad que cuando pasan unos meses, a partir de la rehabilitación ya no sigue la readaptación, que sería ese Ya. proceso que sí debería seguir todo el mundo para finalizar bien el tratamiento conservador. Vale, vale, Juanjo, ya cambiando, bueno, siguiendo con el mismo tema, pero cambiando lo de la operación. Una persona que se operando, ¿no? Habría que hacer entrenamiento de fuerza preoperatorio. Sí, sí, es básico, tanto de fuerza como de movilidad. De hecho, uno de los criterios de excelencia antes de la cirugía es conseguir un 90% de fuerza en el cuádriceps de la rodilla a operar en comparativa con la no operada, ¿no? Entonces, además de un rango de movilidad de 120 grados de flexión, un 90% de fuerza, digamos, tener solo un 10% de fuerza inferior entre la rodilla a operar y la que no. Por tanto, es básico. Es básico. Para mí es básica la rehabilitación preoperatoria. Cuando se hace la cirugía, por supuesto, es básica la técnica quirúrgica. Y después la rehabilitación posoperatoria también. El trabajo de fuerza pre es siempre beneficioso. El problema es el tema de los tiempos. Y ahí volvemos un poco al deporte profesional o al deporte no profesional. Cuando el tiempo no apremia, cuando no hay, digamos, un objetivo, pues por ejemplo, si estás tratando de un atleta olímpico, que estamos en el año olímpico, hay atletas que se rompen el cruzado en noviembre del año pasado y se tienen que operar lo antes posible para poder optar a llegar a las Olimpiadas, porque tienen ese objetivo y tienen que, oye, están en tiempo, ¿no? Y ahí no puedes probar mucho, tienes que operar, digamos, cuanto antes y trabajar con lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero ese trabajo de fuerza, si no hay un problema de tiempo, es siempre beneficioso. Si es que nos va a facilitar la rehabilitación posoperatoria, nos va a evitar usar rodilleras, muletas y todo después de la cirugía, y nos va a reducir el índice de rigidez articular incluso. Es decir, que realmente va a ser todo suma, va a ser todo beneficioso, por supuesto. ¿Y por qué crees que a día de hoy, es decir, todos los pacientes que me quedan a mí o al centro, amigos míos, casi nadie hace el preoperatorio y le han recomendado
casi todos han hecho reposo. ¿A qué crees que se debe esto? El reposo en este caso es un enemigo importante. Hay una parte que es el tema miedo, ¿no? Te rompes el cruzado y cuando te pones a explorar una rodilla con un cruzado roto a los 2 días, el paciente ni la dobla, está inflamada, el músculo ya empieza a estar atrófico. Es decir, que hay un componente ahí también de sensibilidad del paciente, ¿vale? Pero el reposo, en absoluto, tú puedes empezar un tratamiento recuperador prácticamente desde el día siguiente. Entonces, también es verdad que todo esto, lo que he dicho antes, ¿no? A lo mejor si esta charla la hacemos hace 8 años, no te estaría diciendo exactamente lo mismo. De hecho, diría muchas cosas distintas a las que estoy diciendo ahora. Ha sido también una evolución de hablar con vosotros, trabajar con centros, con trabajo multidisciplinar, con preparadores físicos, con fisioterapeutas deportivos e ir cambiando un poquito mi mentalidad, ¿no? Pero hoy en día la evidencia científica, digamos, más importante avala el trabajo inmediato de fuerza y de movilidad tras la lesión del ligamento cruzado. Y ya te digo, sin el problema del tiempo, se trabaja durante un mes, se enfría la rodilla, y también es algo muy importante, enfriar la rodilla, bajar todo el hematoma, porque tú operas un cruzado al día siguiente de la cirugía y eso es, como nosotros decimos, la bandera de Japón. Se ve todo rojo, está todo lleno de sangre, cuesta mucho más, hay más riesgo de rigidez articular postoperatoria, es decir, que hay que enfriar también un poco la rodilla. Y lo lógico sería esperar eso entre 2 y 4 semanas, trabajar fuerza, trabajar movilidad y entonces decidir si vas a operar o no. Y si lo tienes decidido, pues hacer la cirugía, prepararlo todo. Vale, perfecto. Y ya entrando en la operación, ¿qué injertos Uh-huh. tienen menores problemas y con cuál operan normalmente? Dependiendo del caso. Sí, aquí es una pregunta muy amplia, David. Es una pregunta muy amplia porque depende mucho de... lo ideal debería ser que cada paciente necesite un injerto, ¿vale? Es decir, que hay pacientes que juegan al baloncesto y que a lo mejor necesitan un injerto de isquiotibiales porque usan más el tendón rotuliano. Hay pacientes que hacen, por ejemplo, los que hacen rugby son más, digamos que deberían de usar mejor el HTH, el tendón rotuliano. Es decir, que hay muchos tipos de injertos para explicarme, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final cada cirujano nos sentimos cómodo con uno. Yo me he formado con los isquiotibiales y me van fenomenal. La verdad es que no he tenido que rescatar ningún cruzado. De los últimos años yo no recuerdo ninguno. Mi opinión es hacer isquios en casi todos los pacientes, pero depende mucho del tipo de paciente, del índice de masa corporal, del deporte que haga, del peso, del sexo. Y también es muy importante lo que he dicho antes de si hacemos una fijación extraarticular, un refuerzo anterolateral. Porque hay pacientes, por ejemplo, las mujeres, es prácticamente obligado a hacer la cirugía del cruzado, ya sea isquiotibiales o tendón rotuliano, y hacer un refuerzo anterolateral, porque se ha demostrado que disminuye el índice de rotura. Entonces, para hacer un resumen, tenemos 3 tipos de injertos hoy en día. Tenemos los isquiotibiales, que es la famosa pata de ganso, el HTH o tendón rotuliano, se llama HTH por ser hueso, tendón, hueso, es una plástica con hueso, y el tendón del cuádriceps, es una plástica que cada vez se está usando más porque tiene la parte buena de que también tiene hueso, por lo tanto se integra antes, y que al igual que el tendón rotuliano podemos elegir el tamaño. El problema de los isquiotibiales, perdón, David, el problema de los isquiotibiales es que a veces nos llevamos la sorpresa de que te pones a sacar un semitendinoso y el tendón es un fideo y no tienes el grosor adecuado. En cambio, con el rotuliano, tú dices, yo quiero sacar 9 milímetros y sacas 9 milímetros. Con el cuádriceps, igual. Y el problema de cada tendón son los dolores o los problemas que te dejan después. Un tendón rotuliano te deja un dolor anterior de rodilla. Un isquiotibial te va a dejar un dolor medial de rodilla, un déficit de flexión de la rodilla. Es decir, cada uno tiene sus pros y sus contras. Si le preguntas yo pero siempre con un cirujano de rodilla que nos lleva muy bien y tenemos casi la misma filosofía, y él, sus pacientes los hace con tendón rotuliano y yo los míos los hago con isquiotibiales. Es decir, cada uno se ha formado de una manera y cada uno se siente cómodo de su manera, pero lo ideal debería ser que yo mismo debería de adaptar mi técnica quirúrgica, y cada vez lo estoy haciendo más, al tipo de paciente, al tipo de deporte que haga, al tipo de peso que tenga, sexo, etcétera. Es decir, que digamos, mi respuesta es que yo trabajo con isquios
pero que debería ser el paciente el que tendría que decirte si necesitamos una técnica u otra. Cada vez está creciendo mucho más el cuádriceps, ¿eh? Es una técnica que se está poniendo muy de moda. Vale. En cuanto a lo que has dicho antes de si se coge el injerto del isquiotibial o del tendón rotuliano, al final van a tener también dolor. Porque se habla poco de que sí se opera el ligamento cruzado anterior y se rehabilita y se readapta, pero es que también al final tenemos que rehabilitar dos lesiones, que puede ser la tendinopatía de los Eso isquiosulares o es, la de tendón rotuliano. eso es. Eso es. Hay una opción que está el aloinjerto, ¿no? Que es el injerto de cadáver. El problema del injerto de cadáver es que es bastante más caro, no tiene la misma fuerza ese colágeno, se destensa antes y hay ese hipotético riesgo de transmisión de enfermedades. Entonces, que yo, vamos, nunca lo hemos visto, porque al final vienen muy tratados, muy congelados, etcétera, y no hay virus ahí, ni hay bacterias, ni nada, ¿no? Entonces, hay otra opción que digamos que es la opción que todos queremos en un futuro y sería el injerto sintético. El injerto sintético de ligamento cruzado. Las casas comerciales lo llevan intentando sacar de hace muchos años y no ha salido bien, no ha salido bien, pero sí que hay un rango de edad y de hecho hay varios estudios que abogan eso, que es en pacientes por encima de los 50 años con un deporte más o menos demandante, pero ya, digamos, a partir de 50 años no suelen hacer deporte de pivotaje muy, muy acusado, usar un cruzado sintético artificial para dar estabilidad de la rodilla y no tener que sacar ni rotuliano, ni isquiotibiales, ni cuádriceps. Y yo además hago una técnica, David, en pacientes en crecimiento por debajo de los 12 años, donde yo reconstruyo el ligamento cruzado con fascia lata. Es una técnica sin túneles de hueso, que la hago solo en pacientes en crecimiento. ¿Por qué? Porque los pacientes en crecimiento tienen una zona que es la zona de crecimiento o fisis. Y si queremos hacer una cirugía como en el cruzado de adultos, tenemos que hacer túneles en el hueso con riesgo de lesionar la fisis. Y en pacientes muy jóvenes, tienen mucho crecimiento restante, si tú haces un túnel y atraviesas la fisis, vas a generar una detención del crecimiento o un crecimiento asimétrico, un genuvalgo habitualmente. Entonces, lo que hago es que saco fascia lata, la paso por detrás de la rodilla y la anclo en la tibia. Y esa técnica es maravillosa porque la fascia lata a nivel tendinoso no deja déficit, es una estructura, digamos que es una estructura de toma de injertos y no te va a generar, te puede generar un pequeño dolor, ¿no? Pero no es el mismo dolor ni las mismas secuelas que te genera un tendón rotuliano o un isquiotibial. Entonces, como tú bien dices, toda la cirugía tiene su contra y es, oye, la zona donante la has lesionado y a veces incluso, yo he tenido algunos casos donde paciente operado del cruzado que se ha roto el cruzado y ya se le ha sacado isquiotibiales, le has vuelto a operar el cruzado con el HTH, con el rotuliano, y se lo ha vuelto a romper. Como podría ser, por ejemplo, un Canales o un Asenjo del Villarreal, que llevan 4 cirugías, y tienes que sacar el injerto de la rodilla sana. Es decir, que, ojo, que ahí la toma de injerto no es infinita, es finita, es decir, que y tiene su contra, es decir, que no todo, por eso lo ideal sería que en un futuro, al igual que han salido las prótesis de rodilla, etcétera, podamos tener injertos de cruzados sintéticos donde simplemente abres una caja y lo pongas y digamos que tenga las mismas propiedades que el original, pero a día de hoy es un sueño, no hay nada que emule lo original, ¿eh? Y había escuchado algo sobre un ligamento de caballo. No sé si alguna vez has escuchado algo. No, lo que sí que se está trabajando mucho en pacientes en crecimiento es con el tema células madre y cuando la rotura es una rotura en el medio del tendón, es intentar volver a coser ese tendón y que mantenga las mismas propiedades. Eso también se lleva intentando mucho tiempo y a día de hoy nada, no hay nada de decir esto es bueno. Y aparte con unos periodos de recuperación que rondan los 16, 18 meses. El tema del caballo no lo he escuchado, pero será otra vía de investigación y después saldrá la del cerdo y después saldrá la del otro, pero yo creo que como el propio tuyo no hay nada, ¿vale? Como el original no hay nada, después el ideal sería el propio tuyo con tus propios tendones, te evitas la transmisión de enfermedades, te evitas muchas cosas. Y en cuanto a, también antes no lo he dicho, digamos que si queremos una recuperación más rápida y más vigorosa, en cuanto a trabajo de fuerza, de movilidad, el rotuliano tiene ventajas, porque al ser una plástica con hueso, el hueso consolida antes y digamos que te permite adelantar un poquito los plazos.
Pero no había escuchado nada del tema del caballo e intentaré indagar un poquito, pero vamos, ahora después saldrán los dos animales seguro. Tampoco confío mucho que sea la vía de salvación del cruzado. Por los Vale, caballos también. Hay que dejarle su cruzado también. Sí, sí. vale. Vale, y Juanjo, otro de los miedos suele ser de la osteoartritis o ese de hacer el cartílago articular. ¿Hay mucha diferencia en operar y no operar? A ver, la osteoartritis, el desgaste de cartílago es un riesgo muy importante y si tenemos una rodilla muy afectada con una artropatía, la cirugía, digamos que deberíamos de planteárnosla mucho. ¿Vale? Pasa como haciendo un símil pues tú puedes tener la rueda del coche que se te ha pinchado no sé cuántas veces, la tienes destrozada, el neumático está destrozado, tú puedes poner un parche, pero sigue estando destrozado, ¿no? Entonces, el tema del cruzado en una rodilla con artropatía, con artrosis, es un tema a tener bastante en cuenta y yo ahí optaría primero por el tratamiento conservador, porque también depende mucho del grado de osteoartritis, pero yo optaría por tratamiento conservador siempre antes porque la cirugía del cruzado es una cirugía que te va a hacer túneles que te puede, digamos, agravar esa osteoartritis o seguir con dolor. Al final, el problema de la osteoartritis es que produce dolor y te puedes operar del cruzado, estás 9 meses ahí con un tratamiento súper intensivo y seguir con el dolor. Entonces, al final, la cirugía del cruzado no te evita el dolor, o sea, no es una cirugía para mejorar el dolor, es una cirugía para mejorar la estabilidad. Entonces, eso es un enemigo muy importante. Y es una de las cosas a tener en cuenta antes de una cirugía para decidir si la haces o no. Si es un grado leve, puedes hacerla, pero si es un grado moderado o severo, quizá la opción sería siempre estabilizar la rodilla, un buen trabajo de cuádriceps, un buen trabajo de propiocepción e intentar ver hasta dónde llega esa rodilla. Vale. ¿Y cómo crees? Es decir, la gente siempre cree que el suplemento, infiltración, etcétera, es lo mejor para ese desgaste y no tiene en cuenta el estilo de vida. ¿Cómo afecta ese estilo de vida en ese desgaste del cartílago articular? Sí, yo ahí estoy, bueno, la pregunta es muy buena y yo trato de invertir siempre el tiempo con los pacientes. Tenemos un problema muy importante tanto en gente en crecimiento como en gente adulta y es el sobrepeso. Es una barbaridad. La gente quiere quitarse el dolor de rodilla con una pastilla, con una infiltración, pero el problema muchas veces viene de otra vía, ¿no? Viene de un sobrepeso o viene de una mala alineación de las piernas. Tú tienes un genuvaro, unas piernas arqueadas, y al final tu fuerza, la fuerza de tu peso va a pasar por la parte interna de la rodilla. Entonces, identificamos esa diferencia, esa asimetría en la recepción de fuerzas, inevitablemente se va a gastar más la rodilla por un sitio que por otro. Volvemos al símil del neumático, es como tener las ruedas del coche mal alineadas. Entonces, a veces hay que ir un poco al origen del problema. Los suplementos orales no aconsejo ninguno. Y no aconsejo ninguno no porque Juanjo López lo diga, sino porque lo dice la evidencia científica. Y se han estudiado a pacientes donde se les da colágeno, donde se les da cartílago de tiburón, donde se les da condroitín sulfato, heparan sulfato, y a los que se les da una pastilla que le dice esto es muy bueno y es un caramelo, esto es muy bueno, esto te va a curar. Y los que le dicen que esto es muy bueno, esto te va a curar, están igual que los del colágeno, los del heparan sulfato, condroitín sulfato, etc. Entonces, suplementos, el día que se demuestre, David, que son efectivos, pues yo, que tengo 38 años, que tengo familia, voy a ser el primero en tomarlos y decís a mi familia, tomaros esto, que esto es lo mejor. ¿Vale? Pero a día de hoy lo único demostrado en prevenir el desgaste del cartílago es tener un peso adecuado, unos ejes en las piernas adecuados, hablando de la rodilla, y llevar un estilo de vida saludable en cuanto a una buena alimentación, que mucha gente se piensa que se alimenta bien, pero no es así, ¿vale? Porque para eso también están los nutricionistas. Hoy en día hay mucha información en redes sociales y todo eso, donde nos abre un poquito la visión, ¿no? Antes te piensas que un zumo de naranja es fantástico, te puedes beber 4 zumos de naranja por mañana y se sabe que eso, la cantidad de azúcar que lleva es brutal y que no es tan bueno como parece. Es natural, pero no todo lo natural es bueno. Y nosotros mismos, yo no sé, tú eres más joven que yo, David, pero para mí un desayuno sano de joven era un colacao, incluso con azúcar y unos cereales de chocolate. Es decir, y eso es lo que mucha gente tiene establecido y se ha demostrado que no es así, ¿no? Entonces, creo que la alimentación, un deporte adecuado, supervisado a cada paciente y un control de peso adecuado son las bases para prevenir una osteoartritis. Y en cuanto a las infiltraciones,
hay también hay mucho debate con eso. Digamos que tenemos tres tipos de infiltraciones. Los corticoides, que es la que siempre se pone. Los corticoides no son buenos, se usan para casos muy puntuales. Yo hay veces, por ejemplo, una fascitis plantar, que es una estructura de colágeno, que es la fascia plantar, sí que los uso, pero sabéis que tienen unos riesgos. Los corticoides, por ejemplo, en las articulaciones son muy malos para el cartílago, son los grandes enemigos del cartílago. Entonces, suele ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, los uso de forma muy puntual en ciertos pacientes. Puede ser un paciente muy añoso, que no puede caminar, etc. Después está el ácido hialurónico, que es un lubricante articular, que la evidencia tampoco lo ampara mucho, pero es verdad que tú lo tocas, es algo que es viscoso, y hay rodillas donde les falta ahí un poquito de lubricante y se puede probar, no es perjudicial. O las famosas células madre o plasma rico en plaquetas, que no es lo mismo, donde se saca la sangre del paciente, se filtran las plaquetas y se inyectan. Realmente no perjudican ni hialurónico ni plasma rico en plaquetas, perjudican al paciente. Son productos que suelen ser costosos y sí que pueden perjudicar al bolsillo, pero en ciertas ocasiones se puede probar con ellos, ¿vale? El corticoide para mí no lo uso apenas en gente joven ni nada de eso. Entonces, bueno, es explicar, yo siempre le explico al paciente los pros y los contras de cada cosa y saber que ninguno es milagroso. La gente se piensa que se va a regenerar el cartílago por ponerse una infiltración de plasma y eso a día de hoy no es así. Ojalá las células madre en un futuro nos permitan decirle a la célula, oye, diferenciate a cartílago y forma cartílago de nuevo, ojalá. Ese será el día donde podamos vivir con calidad de vida muchísimos años. Totalmente. En cuanto a lo que has dicho del estilo de vida, yo creo que al final es un problema de la conducta humana nuestra que buscamos el mínimo esfuerzo. Y seguramente a mí me llegan y a ti también te llegarán que buscan como la píldora mágica. Y en vez de cambiar, pues eso, moverse un poquito más, entrenar fuerza, comer mejor, buscan directamente que alguien les regale el oído y le diga, sí, tómate esto y listo. No sé si a ti te pasa. Así es, y yo cada vez, sobre todo con del tema lumbar, las lumbalgias, que es, digamos, el principal problema de la sociedad, es el problema de espalda. Claro, esto lo puedo hacer yo en mi consulta particular donde tengo tiempo y posibilidad de explicar al paciente. A veces en la sanidad pública pues tiene 50 pacientes y en este caso yo trato con niños, no hay problemas de artrosis ni lumbares, pero hay veces donde no tienes tiempo para explicarlo todo correctamente y tampoco está eso amparado en la sanidad pública. Pero cuando viene aquí en mi consulta privada pacientes, como tú dices, que han probado todos, han tomado un montón de medicación, van al fisio, pues sí, pues van al fisio una vez al mes, pero ves que no han hecho deporte nunca, no se cuidan. Si yo en ese caso trato de hacerle, vamos a un centro donde haya profesionales de la educación física, fisioterapeutas, nutricionistas. Vamos a meternos en este barco y ya verás como dentro de 6 meses te vas a encontrar mejor. Es verdad que los resultados no son mañana, ni mucho menos. Mañana a lo mejor incluso te encuentras hasta un poco peor. Pues has hecho deporte, tu cuerpo no se acostumbra, pero a largo plazo es la única manera de prevenir ese dolor crónico. Entonces, al final, la gente viene a la consulta porque le duele y hay que decirle, mira, es que las probabilidades que tienes de mejora son muy altas, pero tienes que tener paciencia y trabajar. Y trabajar. Entonces, yo sí creo en eso y sí que lo aconsejo muchísimo. Y al final aquí en Murcia, en una ciudad pequeña, hay varios centros donde lo hacen y la gente, la verdad, que se queda encantada, David, se queda encantada cuando ve que pasa el tiempo, que tiene menos dolor, que están mejor, que comen mejor, duermen mejor. O sea, que todos son beneficios. Sí. Todos son beneficios. Ahí totalmente de acuerdo y me ha impactado porque la mayoría que llegan a nuestro centro, casi todos tienen dolor lumbar. Al final, tú analizas su contexto y ya es por 8 o 10 horas sentado y después por otras 10 horas durmiendo. Y todos, no conozco todavía ninguno que me haya dicho que no, todos cuando pasa un tiempo están mucho mejor. A lo mejor están peor de otra cosa, pero todos dicen, la espalda es que estoy como nunca. Es que el simple hecho de moverte un poco va a mejorar, a quien no esté escuchando, va a mejorar mucho tu dolor de espalda. Así es. Así es. Y yo mismo sufro de dolor de espalda y la verdad que cuando empiezas a trabajar un poquito de core, haces un deporte dirigido, es que es la noche del día. Es la noche del día y es la estructura que más tiende a lesionarse en toda la sociedad a nivel mundial. De eso se dice que el 50% de la población tiene dolor de espalda. Es decir, que la población mundial es que no puede ser más exagerado, ¿no? Entonces,
Creo que es algo que también hay que informar, que por desgracia tampoco se puede tener en tema de salud pública, porque al final los recursos son limitados y esos son tratamientos a largo plazo, que no es una cosa que puedas tener a todo el mundo ahí, con preparadores físicos. Ojalá llegase ese momento, pero la gente que realmente empieza, nadie se arrepiente, ¿eh? Nadie se arrepiente. Totalmente. Vale, Juanjo, vamos a ir ahora con un poquito de debate que va a ser el tema de impactos, que normalmente se recomienda que una rodilla no sufra de impacto para la lesión de rodilla. Esa lesión de rodilla y casi siempre se aconseja que evite todos los impactos. ¿Tiene esto sentido a largo plazo? A ver, es verdad que hay gente que lo aconseja. Yo soy muy anti reposo, lo he dicho antes. En mi opinión, yo cuando hago una artroscopia de rodilla simple, de un menisco o bueno, lo que sea, algo simple, pongo al paciente a caminar al día siguiente. Es decir, que yo en mi caso no tiene ningún sentido a largo plazo. Obviamente, si tú te dedicas, trabajas en un despacho y no haces deporte, tu cartílago va a estar casi impoluto, pero el motor, la maquinaria, pues estará mucho peor, con tu corazón, tu pulmón, etcétera. Entonces, yo soy muy de pro impacto. Es decir, y para eso estamos los traumatólogos. Si después ese impacto genera una consecuencia, un desgaste, una artrosis, una lesión, pues estamos nosotros para intentar aliviar un poquito esa dolencia. Y lo último, que es la prótesis de rodilla, ¿no? Que es cambiar la rodilla, hablando de prótesis de rodilla o hablando de prótesis de cadera, ¿no? Pero en mi caso, el reposo absoluto tiene alguna indicación, pues, por ejemplo, un edema óseo muy marcado, has tenido una caída de altura, has caído mal y no tienes una fractura, pero tienes un edema óseo. Digamos que tienes el hueso con líquido inflamado y es verdad que ahí cada impacto está, digamos, perpetuando la inflamación. Entonces, hay situaciones donde sí que hay que hacer reposo. Una fractura de meseta tibial que está operada, pues tú puedes poner a hacer un movimiento pasivo, una movilidad pasiva, pero no lo pones a apoyar desde el principio, porque tú has construido un castillo de naipes y esperas que ese castillo de naipes se te endurezca, porque la biología haga su callo. Entonces tú no puedes ponerte a apoyar con un castillo de naipes en la rodilla porque se te va a caer todo, ¿no? Entonces hay situaciones donde sí se puede usar la falta de impacto, pero en la gran mayoría el impacto, incluso en las fracturas, el impacto es beneficioso. Cuando la fractura está estabilizada, el impactar, el hueso dice, que me estás pidiendo que apoye, pues me tengo que poner duro antes. Es decir, que es algo beneficioso. Por lo tanto, yo soy muy poco de poner al paciente con una muleta sin mover, sin apoyar nada esa pierna. Entonces, soy muy pro impacto en la lesión de rodilla. En la gran mayoría de pacientes, te diría el 99%, los pongo a caminar cuanto antes pueda. Con un cruzado igual, al día siguiente a caminar, empezar a apoyar. Me alegra escuchar a traumatólogos como tú, porque muchas veces nos encontramos pacientes que le da como fobia, que a lo mejor le propone algún ejercicio directamente que baja un step, que al final es como bajar un escalón en la vida diaria, y le da pánico porque alguien le ha dicho eso, que evite los impactos, que va a ser lo mejor para su rodilla. Y aquí mi consejo es que busque un profesional que haga que una progresión hacia su impacto. Al final un impacto es bajar por la acera, subir un escalón, caer desde una escalera, etcétera. Y Sí, entonces sí, sí. debemos estar adaptados a ese impacto para que cada vez soportemos ese impacto. Y otro problema grande es el de osteoporosis, conforme pasa el tiempo, y el hueso, conforme le va dando microimpactos, se va haciendo más fuerte, como ha dicho Juanjo. Entonces, por Así favor, es. no tengáis miedo al impacto y me da alegría escuchar a un traumatólogo como tú decir eso. Vale, De hecho, David, en muchas escayolas de tobillo, por una fractura, le haces una resonancia después por dolor y se ven osteoporosis difusas de todo la pierna, de todo el pie, por desuso. El hueso, si no se usa, se descalcifica, ¿no? Como se dice, ¿no? Se hace una osteoporosis. Y la osteoporosis es la enfermedad silenciosa. Es la enfermedad que cuando debuta con una fractura habitualmente. La osteoporosis no duele. Entonces, es la enfermedad que después, cuando debuta en gente más mayor, debuta con una fractura de cadera o con una fractura vertebral, y ahí es donde incluso hay un riesgo para la vida, porque los pacientes con fractura de cadera se ha demostrado que al año un porcentaje entre 10 y 20% fallecen. Es decir, que al fin y al cabo es el impacto, la fuerza de los huesos es salud. totalmente. Vale, entrando ya también un poco sobre lo que has dicho de tobillo, etcétera, ¿tú aconsejas poner escayola tras un 15 tras una lesión?
En absoluto. Yo pongo escayola cuando el hueso necesite estar inmovilizado. Y de hecho, en muchos casos, incluso en pacientes operados, o si opero, por ejemplo, una fractura de tobillo, lo habitual es no poner escayola. Si lo has estabilizado, el hueso ya no se va a mover porque para eso están las placas y los tornillos. Y lo que pones al paciente es hacer movimiento pasivo desde el primer día. Puedes vigilar la escayola. También hay casos, ¿no? Por ejemplo, una fractura de calcáneo, una fractura donde el impacto ahí, pues bueno, son fracturas, digamos, de un hueso esponjoso más delicadas. Pero una fractura típica de peroné, pongo su placa, sus tornillos y el paciente sale con un vendaje sin escayola. Entonces, la escayola la uso muy poco, pero si se usa, por ejemplo, como trato muchos niños, una fractura de antebrazo, pues sí, hay que inmovilizarla. Hay que inmovilizarla porque el hueso necesita estar en reposo para poder hacer un callo bueno y que no se desplacen los fragmentos, sobre todo si son fracturas con inestabilidad. Pero esa es la clave de poner escayola o no. Si hay inestabilidad, si el hueso se puede mover y desplazarse, entonces tienes que poner la escayola y darle un tiempo a la biología. Pero un esguince de tobillo, para mí es algo que está prohibido poner una escayola, porque todo lo que te va a dar va a ser problemas después. Atrofia muscular, pérdida además de propiocepción, es decir, que yo cuando llegan automáticamente por encima de mi cadáver, yo los quito todos, las quito las escayolas. No están indicadas en el 15 de tobillo, está demostrado ya. O sea Vale. que no es una cosa que yo diga. ¿Y no te pasa que la gente se queda como extraña? No le Sí, extraña y se queda como con miedo, hostia, pero si se lleva haciendo toda la vida. sí, pero como lo digo con tanta seguridad y al fin y al cabo es algo que la gran mayoría, hoy en día, por ejemplo, el tema de la fisioterapia, mucha gente va al fisioterapeuta incluso con el 15 de tobillo antes de ir al médico. Entonces, la gran mayoría de fisioterapeutas, pues te diría el 100%, defienden el no uso de escayola en un esguince de tobillo, un grado 2. A lo mejor si es un grado 3, pues lo puedes inmovilizar 10 días, ¿vale? Pero la gran mayoría, que son grado 1, grado 2, eso está prohibido. Ahora bien, en los servicios de urgencias de los hospitales públicos, de muchos de ellos, se ponen escayolas. Es un tratamiento rápido, el paciente pues no apoya durante 3 semanas, durante un mes, y después pues sabe cómo estás, ¿no? Se iba haciendo toda la vida, es verdad, pero es una cosa que porque se haya hecho toda la vida no quiere decir que sea buena. O sea que antes también se fumaba en la consulta del médico y en los aviones, y no por eso que se hacía era lo correcto, ¿no? Vale. Creo que todavía queda mucho de educación y esperemos que vayamos poco a poco marcando la diferencia. Y ya para terminar, ¿cómo crees que es de importante la comunicación con nuestros pacientes? Y cómo unas simples palabras pueden cambiar la vida de esa persona. Por ejemplo, a mí me han llegado muchos pacientes que le han dicho, con 20 años, dice, me han dicho el traumatólogo que ya no me vuelva a colgar una barra, o que no vuelva a jugar fútbol, o que no vuelva a correr porque es lo que me duele. Y cómo ese chaval le ha cambiado la vida drásticamente porque al final le hizo una autoridad como un médico, no vuelva a hacer eso, y cómo le entra ese miedo y empieza a evitar y entra en ese ciclo de miedo evitación. Pues la respuesta, yo estoy, vamos, seguro que vas a opinar como yo, David. Creo que esa sensación, esa transmisión de información es clave en la consulta, en la relación médico-paciente. Hay que explicar las cosas muy bien al paciente y, por favor, no limitar la vida. Al final, estamos aquí para tener una calidad de vida, ¿vale? Es decir, yo persigo la calidad de vida del paciente. Y tengo pacientes con 60 y tengo uno que tiene 64 años y corre maratones. Es decir, y tiene las rodillas hechas polvo, o sea, tiene una rodilla, pero el paciente es su vida. O sea, y si a este paciente le dices, como le han dicho muchos médicos, deja de correr, el paciente es que va a entrar en una depresión porque es su vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como traumatólogo? Pues intentar de alguna manera aliviarle las molestias dentro de lo que se pueda para que él pueda seguir teniendo su calidad de vida. Y llegado el momento que no haya más opciones, pues habrá, pues bueno, le pondré una prótesis o tendrá que dejar de correr maratones porque ya hemos llegado al final. Pero el tema este deja de correr porque te duele al correr, pues para eso, ya te digo, yo eso ya lo he dicho mucho, para eso yo no he estudiado toda mi vida ni sigo estudiando. Para decirle a una persona que le duele a jugar al fútbol, deja de jugar al fútbol, pues para eso yo no, eso lo puede decir cualquiera, no hace falta ser médico. Entonces, creo que eso tenemos que mirarlo mucho, el prohibir no deberíamos de hacerlo nada en absoluto. Yo me llegan muchos padres, a lo mejor con una escoliosis, ¿no? Y es que me han dicho que deje de jugar, el crío que deje de jugar al baloncesto o deje de jugar al tenis. Digo,
Pero sí que no hay nada demostrado. ¿Cómo va a dejar de jugar al tenis si le gusta? La escoliosis es una enfermedad que hay que tratarla, hay que seguirla, pero no está demostrado que un deporte la perjudique más. A mí me dijeron cuando yo era joven tenía escoliosis, y tengo, nada, muy poca cosa, pero que dejase de jugar al tenis y que hiciese natación. A mí la piscina no me gusta, no me gusta. Entonces, si yo con mis 13 años, que tengo mis amigos de un deporte, me dicen que me lo deje todo y me voy a hacer piscina, pues al final me están quitando la calidad de vida y la juventud. Entonces, estoy muy en contra de la gente que prohíbe cosas. Hay veces que hay que prohibir. Pues oye, si tienes una lesión de rodilla súper grave, pues oye, tienes que curarte, o a lo mejor no puedes estar, no sé, montando en moto y cayéndote cada 2 por 3. No, digo, un ejemplo que no me he preparado, ¿no? Pero que dentro de lo que se pueda, tenemos que intentar que el paciente siga con su vida y buscar su calidad de vida a la máxima. Ese es el objetivo. Ahí estoy como tú, porque yo desde pequeño también tenía escoliosis y me acuerdo que el médico me decía eso, que no jugase al fútbol y que nadase. Y tampoco no le hice caso, igual. Y al final con mejoré y se me quedó totalmente normal. Al final creo, no sé si has leído un libro que se llama Antifrágil, de Nicolás Taleb, que habla un poco de No. cómo la aleatoriedad y buscar siempre como justificar todo lo que hacemos no vale para nada, porque al final no se sabe nada. Si tanto yo que soy joven como tú que llevas estudiando, cada 2 por 3 nos estamos renovando y entendemos menos. Entonces, Así es. ahí, qué mensaje le darías tú al típico médico, traumatólogo, fisio que prohíbe algo? Yo creo que cada vez es algo que se tiende a extinguir, ¿vale? Es algo que, bueno, yo también entiendo profesionales que llevan toda la vida con una creencia y eso me pasa mucho a mí en mi día a día, por ejemplo, las plantillas para los pies planos, ¿vale? Siempre se han puesto plantillas, incluso la gente ha llevado zapatos ortopédicos y se ha demostrado que eso no hace falta, ¿vale? Porque los niños lo que necesitan es caminar descalzos y llevar un calzado flexible y lo más parecido a ir descalzo posible, ¿no? Entonces, incluso se ha demostrado que los que han llevado zapatos ortopédicos tienen incluso problemas de autoestima después en edad adulta. Pero claro, tú llevas toda la vida repitiendo lo mismo, calzado, esa plantilla papi plano, zapato ortopédico, y cuando ya pues al final llegas a una edad más avanzada, pues ya te actualizas menos, pues estás más agotado de pues, la profesión, los años, la presión asistencial, pues sigues con tu misma filosofía porque te ha ido bien, tampoco perjudica poner una plantilla, no perjudica nada, y sigues diciéndolo, ¿no? Entonces yo pienso que las nuevas generaciones eh, hemos cambiado un poquito ese concepto y también las redes sociales también nos han unido más a muchos profesionales. Por ejemplo, aquí yo estoy hablando contigo, que nunca nos hemos tomado un café, pero estamos aquí hablando un rato largo, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje más que a los profesionales, es más a la población, que creo que ese mensaje va a ir cambiando poco a poco, vamos a ir evolucionando, porque las cosas van cambiando, y el tema de prohibir, yo al paciente le digo que no te prohíban nada, ¿no? Busca una segunda opinión de alguien que trate de luchar para que tú sigas con tu calidad de vida y que sin esa prohibición. Porque al profesional es muy difícil rebatirle su criterio. Y al final, y también hay que respetarlo, ¿eh? Que cada uno tiene su criterio y sí hay que respetarlo. Y yo lo digo mucho a los pacientes, digo, respeto mucho el criterio de fulanito, pero mi criterio es este. Y mi criterio es este por esto, por esto, por esto. Y ya usted decida lo que considere mejor para usted y ya está, porque al final son criterios personales. Y ni el tuyo o el de fulanito es mejor que el mío, ¿no? Entonces, ni viceversa. Entonces, pues bueno, yo creo que más a la población, intentad que no os prohíban nada, ¿no? Que os dejen vivir vuestra vida y en el caso de que os prohíban, intentad buscar una segunda opinión a ver si opina distinto del otro profesional. Vale, Juanjo, ya para ir acabando, que llevamos un ratito largo, ¿qué 3 cosas te gustaría que el oyente del podcast o este vídeo de YouTube se quedara? ¿Con qué te gustaría que se quedara? Con 3 cosas que se quedara sobre esta charla. Pues hemos hablado mucho del tema del ligamento cruzado. Me gustaría hablar mucho del tema de la prevención, ¿vale? Sobre todo en deporte joven, en deporte de adolescentes o deporte de gente muy joven. La prevención del ligamento cruzado para mí es algo muy importante que habría que trabajar con protocolos, con preparadores físicos, invirtiendo el tiempo. Para mí es algo muy importante que creo que debe de quedar bastante claro. Segundo, buscar profesionales lo más actualizados posible, ¿no? Al final buscamos especialistas en algo, ¿no? Te lesionas una rodilla, que la persona que te ve la rodilla esté lo más actualizada posible.
Y también el tema del trabajo en equipo, David, que al final el traumatólogo, los cirujanos, debemos de colaborar con otros profesionales. Y hablamos desde fisioterapeuta, preparador físico, son los más habituales, nutricionista, psicólogo, podólogo, readaptador, tienen la doble titulación, bueno, con todos, ¿no? Es decir, que el tema del trabajo en equipo es algo básico. Y quizá añadiría una cuarta, y es a ese dolor crónico que hemos estado hablando antes, el, el trabajo funcional, el trabajo de movilidad, el trabajo de fuerza, creo que es básico para que la población mejore su dolor crónico, evite el consumo de pastillas, evite, digamos, que su vida, su calidad de vida vaya en descenso. Entonces, esos serían, digamos, mis 4 puntos más importantes en cuanto a difusión, a divulgación de la información a la sociedad en esta charla. Perfecto. Vale, ya Juanjo, para quien le haya gustado mucho esta charla y te quiera encontrar, quiera recibir información, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, yo de forma presencial trabajo en Murcia, tengo mi consulta privada, de hecho recibo mucha gente de toda España y bueno, siempre tendréis la puerta de mi consulta abierta. De hecho, yo trabajo de una forma muy personal, David. A mis pacientes todo el mundo tiene mi teléfono personal, es decir, que a día de hoy no me genera un problema porque creo que el médico tiene que estar, no ser esa institución que es muy difícil llegar a pedirle una opinión, sino que, pues oye, me duele, pues esto me sangra o tengo este problema con esta medicación, etcétera. Yo trabajo mucho con las nuevas tecnologías, al final estoy muy cerca del paciente y creo que eso es una cosa que también se va a implantar cada vez más. Tengo mi consulta privada aquí en Murcia y me podéis contactar por redes sociales, yo tengo todas. Tengo Twitter e Instagram. Mi forma de llegar es @dr de doctor dr López Martínez. Tengo Facebook, que es @traumatología pediátrica. Tengo un canal en YouTube, que es Juanjo López, dr Juanjo López. Y también tengo hasta TikTok. Lo he hecho hace poco y también doy divulgación vía TikTok. No bailo, pero sí que... Y también es @dr López Martín. Y después, pues vía teléfono, mi teléfono de consultas. Ahí realmente resolver dudas médicas no puedo, pero sí que puedo al paciente cuando lo conozco, cuando lo he operado, es hacerle un seguimiento, ¿no? A través de ese paciente. Y en todas las plataformas que os he dicho, redes sociales, tenéis mi teléfono personal. O por mensaje vía redes sociales, pero no respondo a consultas médicas porque necesito ver al paciente en la gran mayoría de las veces y mucha gente pues no puede desplazarse e intento ayudar, pero no puedo legalmente ni sería un buen profesional si respondo a consultas médicas sin ver al paciente, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales o la consulta presencial es lo ideal. Pues muchísimas gracias por este rato, Juanjo. Yo creo que ha sido una charla bastante interesante que la gente pueda aprender y sobre todo de abrir luz a mucha gente que está en ese ciclo de media habitación y que alguna vez le han dicho que no haga X cosas.